Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Oh, maravilloso eres tú, maravilloso eres tú, maravilloso eres tú, mi amado Salvador. Muy buenas noches para todos, estimados hermanos. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a nuestro querido hermano Hugo Delgado. Hugo, te iba a decir doctor Hugo, pero nos metemos en problemas, ¿no? Por favor, sí. Entonces, bienvenido, mi estimado hermano Hugo. Así que Hugo va a tratar un tema hoy súper interesante. Va a hablar de la tipología. Palabra extraña, Hugo, pero bueno, tienes un gran reto. Tenemos, Hugo, para poner cerca de 50 minutos a una hora y luego un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, no sé si juntos hagamos la oración que Jesús nos enseñó para ponernos en manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, querido hermano Hugo, el auditorio es todo suyo, así que adelante. Bueno, muchas gracias, Fabián. Yo pienso que este tema es uno de los temas más interesantes a la hora de hacer apologética. Generalmente, muy poquitas personas tienen en mente este tema de la tipología. Algunos que han visto debates, particularmente los debates marianos, han escuchado algunas interpretaciones. Por ejemplo, cuando decimos que María es la nueva arca de la alianza, cuando estamos diciendo eso, estamos hablando de tipología. Hoy vamos a entender un poquito mejor en qué momentos se usa, y especialmente dado que pues, soy un apologeta, vamos a ver por qué es tan importante a la hora de hablar con nuestros hermanos separados, tener un entendimiento claro sobre este tema de la tipología. Entonces, al final del día, de lo que estamos hablando aquí es de un tema de interpretación bíblica. ¿Cómo interpreto el texto inspirado por el Espíritu Santo? Pueden haber personas que solamente toman el texto literal, hacen un estudio, miran cuál fue el contexto, miran la gramática, pero realmente los padres de la iglesia, los apóstoles y el mismo Jesús tienen una forma mucho más profunda, o tienen una técnica que se llama la tipología, una técnica, digámoslo así, una lectura más espiritual, y es algo que hoy vamos a abordar. Siempre tengan en cuenta eso. Si nosotros tenemos muy claro el tema de la tipología, vamos a poder hablar y defender con mucha más solidez y con mucha más contundencia algunos de los dogmas católicos esenciales, especialmente cuando leemos con protestantes, porque para ellos la autoridad de la iglesia no vale, y la autoridad de los padres apostólicos tampoco es que sea muy importante, para ellos es la Biblia, entonces tenemos que aprender a hablar en términos bíblicos sobre estos dogmas. Ok, entonces, por un segundo miremos qué es la tipología. La tipología básicamente lo que nos dice es que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo Testamento es explicado por el Nuevo. Vamos
a profundizar un poquito. Esta fue una definición de San Agustín. Y ahorita que ustedes vean los ejemplos que les tengo, les va a quedar mucho más claro a qué me refiero con eso. Es decir, cómo así que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Eso quiere decir que cuando yo voy y miro el Antiguo Testamento, hay ciertos eventos, personas o incluso objetos que de alguna forma anticipan, o la palabrita técnica es prefiguran a Cristo o algunas otras personas o incluso a la misma iglesia en el Antiguo Testamento. Ustedes van a ver que está, por eso dice San Agustín, que está escondido en el Antiguo Testamento, el Nuevo, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, el Antiguo Testamento, cuando lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, vamos a ver cómo muchas cosas que eran un poco extrañas, que no tenían mayor sentido, adquieren un nuevo significado, adquieren un sentido mucho más profundo. Entonces, este tema de la tipología es muy bonito y es un regalo del Espíritu Santo para la iglesia en el sentido de que nos da una comprensión mucho más profunda de la palabra de Dios. No nos quedamos simplemente al nivel del análisis gramático o del contexto, sino que vamos un poquito más allá, es qué es lo que realmente, cómo inspira el Espíritu Santo y qué tipo de conexiones nos permite hacer con el texto. Bueno, entonces, hoy que le estaba mostrando a mi gran amigo el padre Ed, le estaba mostrando y le dije, padre, tengo una forma muy buena, muy didáctica de explicar la tipología de una forma que nunca nadie la ha explicado en términos de apologética. Y le mandé esta imagen y el padre me dijo, eso es típico de un ingeniero, esa gráfica suya es típica de un ingeniero. Y le dije, sí, efectivamente, padre, es una gráfica típica de un ingeniero, pero creo que es una gráfica, si ustedes entienden esto que les voy a decir, ustedes van a tener una herramienta muy poderosa o un entendimiento muy poderoso a la hora de poder hablar y entender por qué algunos hermanos separados no aceptan este tema de la tipología. Entonces, a ver, mi grafiquita más o menos funciona de la siguiente manera. Lo que mi grafiquita dice es que vamos a hacer 4 categorías para hablar de tipología. Vamos a hablar de una tipología en la Biblia que sea explícita, o sea, que claramente el texto bíblico nos diga que eso es una tipología o nos permita a través de leer ese versículo o ese pasaje que uno pueda sacar la conclusión y decir, efectivamente, ahí hay tipología. Pero van a haber pasajes donde no es explícito, donde ahí no están diciendo exactamente qué es tipología, pero uno va a poder decir, pero pareciera aquí que hay una tipología, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos interesantísimos. Y aquí viene el otro punto súper importante. El protestante promedio va a aceptar la tipología cuando la tipología se refiere a Cristo, pero es muy probable que el protestante promedio no acepte la tipología de otras personas o eventos o circunstancias en la Biblia que no hablen de Cristo necesariamente. O sea, al final del día, nosotros como católicos vamos a decir, todo habla de Cristo de una u otra forma. Pero el protestante promedio va a rechazar muchas interpretaciones tipológicas católicas de los padres de la iglesia porque eso los va a poner en problemas. Si ellos aceptan la tipología o algunos elementos tipológicos, pues obviamente eso les va a traer problemas porque van a tener que aceptar que algunos de nuestros dogmas están basados en elementos tipológicos, ¿no? Utilizamos la tipología para soportar dichos dogmas. Entonces, ya ustedes se pueden dar cuenta de que tengo mente de ingeniero, sin duda alguna, pero vamos a ver que esta herramientica nos va a servir muchísimo a lo largo de la presentación. Bueno, entonces vamos a la Biblia. Si ustedes tienen sus Biblias, hablan sus Biblias, Romanos 5:14. En Romanos 5:14 tenemos quizás la razón por la que esta técnica de interpretación la llamamos tipología. Les voy a leer el pasaje. Y este es un pasaje donde hay un ejemplo específico, ¿no? de tipología en acción. Dice así: sin embargo, dice el apóstol Pablo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es, miren, esa palabrita va a ser clave, figura de aquel que había de venir. La palabrita que ustedes ven, figura, en el griego es
tipos y básicamente cuando ustedes hablan, por ejemplo, hay una palabra, ¿no? El prototipo de algo, ¿no? Es como una imagen preliminar de algo, es el prototipo. Entonces, ahí está la palabra tipo. Y esta palabra tipo o figura es la palabra que se usa para definir esta técnica interpretativa que es la tipología. Entonces, aquí, en este pasaje, esto es lo que está sucediendo en ese pasaje. Se contrastan dos elementos y en este caso, particularmente, específicamente dos personas. Una del Antiguo Testamento y una del Nuevo. Entonces, siempre que vamos a hablar de tipología, vamos a poner, por un lado, el Antiguo Testamento, por el otro lado, el Nuevo Testamento. En este caso particular, en este texto de Romanos, se trae del Antiguo Testamento una persona, que es Adán, y se lo contrasta con Cristo. Pero aquí viene la clave de la tipología. El Antiguo Testamento va a tener lo que se llama el tipo, y el Nuevo Testamento va a tener lo que se llama el antitipo. Yo sé que en general la palabra anti es algo que nos trae unas connotaciones negativas, pero cuando hablamos de tipología, en el contexto de la tipología, el anti es positivo, ¿no? Entonces, Adán es el tipo, Cristo es el antitipo, Adán es el que lo prefigura, por lo tanto es imperfecto, es como una sombrita, por decirlo así. Cristo es la plenitud. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos la plenitud, en el Antiguo Testamento encontramos de alguna forma como la sombra, ¿no? O sea, como que ahí en el Antiguo Testamento vemos como una pequeña imagen de lo que viene, pero siempre en el Nuevo Testamento vamos a ver la plenitud del tipo, la vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, Adán pecó, pero Cristo no. Entonces viene lo que dice el apóstol Pablo. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, a la manera de la transgresión de Adán. Entonces aquí comparan Adán, que no tenía pecado original, con la figura de aquel que había de venir, que es único. Cristo y Adán tienen la particularidad que los dos nacieron sin pecado original. Entonces, Cristo es el nuevo Adán. Así es básicamente lo que nos está diciendo este pasaje, ¿no? Contrastando al antiguo Adán con el nuevo Adán. Entonces, aquí lo que yo quiero que ustedes vean es que si ustedes van y hablan con un protestante y usted le dicen, mire, señor protestante, Adán, en ese pasaje que es Romanos 5:14, Adán es el tipo de Cristo, que es el antitipo. O sea, en ese pasaje ustedes pueden afirmar tranquilamente que hay una tipología. De nuevo, Adán prefigura a Cristo y Cristo es la plenitud del tipo que es Adán. Entonces ustedes pueden decir, mire, señor protestante, ¿usted cree en esa tipología, sí o no? Y les puedo apostar que la gran mayoría de protestantes van a aceptar sin ningún problema ese ejemplo de tipología. ¿Por qué? Porque habla sobre Cristo y es explícito. O sea, ese es quizás uno de los pasajes más explícitos en el sentido de que utiliza la palabra, incluso la palabra tipo. Entonces, el protestante va a decir, ok, estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Porque en el fondo de su cabecita él está diciendo, ok, eso está explícito y están hablando de Cristo. ¿Okay? Entonces, ese ejemplo es un ejemplo de en mi grafiquita de ingeniero, es un ejemplo de que puede uno categorizarlo en este cuadrante de una tipología explícita y de Cristo. Si ven que aquí se juntan estas dos, este eje y este otro eje, entonces explícita, una tipología explícita de Cristo, esa los protestantes les van a decir, ok, estoy de acuerdo. Bueno, sigamos con nuestros ejemplos. En Hebreos 8:5 nos dice que el templo y los sacrificios de la ley sirven como copia y sombra de las cosas celestiales. ¿A qué se refiere uno con copia? Una copia es, de alguna forma, algo que duplica el original, ¿cierto? Y una sombra es algo que lo permite a uno ver de alguna forma como un esbozo, una imagen somera, pero no en su plenitud. Entonces, cuando dice que el templo y los sacrificios de la ley sirven como copia y sombra de las cosas celestiales, aquí vamos a ver que la tipología, de alguna forma, es esa idea, ¿no? De que lo que está en el Antiguo Testamento es como copia y sombra de lo que está en el Nuevo Testamento.
Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vamos a ver muchos elementos que van a ser como unas sombras de lo que en el Nuevo Testamento claramente va a ser Cristo. Cristo entonces va a ser la realidad, el cumplimiento o la plenitud de lo que en el Antiguo Testamento se veía casi que en forma de sombras, ¿no? Como muy tapado, como muy velado. Déjenme darles más ejemplos para que vean a lo que yo me refiero. En el Antiguo Testamento tenemos otra tipología que es la de Jonás con Cristo. Y esta, si ustedes han visto esta imagen, esta es una imagen pues muy famosa de Jonás saliendo del monstruo marino, de la boca del monstruo marino después de 3 días. Y esa es efectivamente, esta historia es una historia que Jesús recoge para mostrar que hay una tipología con respecto a él. Miren, o sea, la encontramos en Mateo 12:40, dice así. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está tomando a Jonás como el tipo y a Cristo como el mismo, como el antitipo. Jonás prefigura el hecho de que él estuviera en la boca del monstruo marino o dentro del monstruo marino, en el vientre del monstruo marino por 3 días, prefigura el hecho de que Cristo iba a estar en la tumba por 3 días. Entonces, aquí hay otro elemento tipológico que ningún protestante estaría en capacidad de rechazar, porque, de nuevo, Cristo mismo lo está enseñando, es decir, Cristo enseña que hay interpretaciones tipológicas y esto es muy importante. La tipología no es algo que se inventó la Iglesia Católica en el siglo XIV, en el siglo XVI, no. La tipología es una técnica interpretativa que utiliza Cristo, que vimos que utiliza el apóstol Pablo. Ya tenemos, Cristo la utiliza el apóstol Pablo. Entonces, creo que en ese sentido estamos bastante bien resguardados, ¿no? Entonces, este ejemplo que les acabo de mostrar, muy probablemente un protestante va a decir, estoy totalmente de acuerdo, esa es una tipología de Cristo. Ok, entonces, hasta aquí, si estamos hablando con un protestante, vamos bien, vamos bien. Les podemos dar más ejemplos. Miren, este es uno de los más interesantes, porque hasta ahora, hemos visto que en la tipología hemos utilizado personas, ¿cierto? Vimos a Jonás prefigurando a Cristo, vimos a Adán prefigurando a Cristo, pero ahorita miren esto, no solamente la tipología no se refiere solamente a personas, sino también puede relacionar un objeto con una persona. Miren este ejemplo tan interesante. Una piedra que aparece en la narrativa de la salida de Egipto de los israelitas divagando por el desierto, es una tipología que utiliza el apóstol Pablo en la primera de Corintios 10:4. Miren lo que dice. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo, cuando ustedes van y leen el texto bíblico del Antiguo Testamento y vean esa roca es Cristo, prefigura a Cristo. Aquí está bastante claro. Si ustedes quieren ir a ver el texto original, lo pueden ver en Números 20:11. Miren lo que dice. El texto original dice, entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo. Esa roca, ¿qué prefigura? Prefigura a Cristo. Ese es el tipo de Cristo del cual brota ríos de agua viva. Entonces, ahí hay una prefiguración. Es interesante de este ejemplo que el apóstol Pablo le añade algo que no está en el texto, ¿no? Le añade algo de su propia interpretación. En el texto no dice, en Números 20, no dice en ningún lado que esa roca se movía. Imagínense ustedes una roca móvil. Sin embargo, en la primera de Corintios 10:4, el apóstol Pablo habla de una roca espiritual que los seguía. Entonces, ustedes se dan cuenta de cómo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el autor de esta carta, particularmente en la primera de Corintios, él puede añadir cosas de acuerdo a lo que el Espíritu le inspire. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo tipológico donde otro protestante, si ustedes se lo están explicando, le están explicando la tipología,
muy probablemente también la acepte porque es una tipología explícita. Cuando digo explícita es que está claramente, evidentemente el autor bíblico está hablando de esa tipología, está haciendo el ejemplo y está conectando el tipo y el antitipo. Entonces es explícita y se refiere a Cristo. Otra vez caemos en esta categoría o en este cuadrante, entonces el protestante le va a decir, hasta aquí, todo bien, no hay ningún problema, ¿no? Vamos con otro ejemplo muy interesante porque ya nos vamos a mover, vamos a salirnos de este cuadrante y nos vamos a mover a este cuadrante donde ya muchos protestantes ya van a decir, no, 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 ya es demasiado. Pero hay protestantes que efectivamente van a decir, sí, efectivamente estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Mire, va a ser el ejemplo de Isaac en relación con Cristo. Isaac siendo la prefiguración de Cristo, en una de las historias más lindas de tipología, en mi opinión, que hay en la Biblia. Lo pueden ver en Génesis 22, lo que se conoce como el Haggadah de Isaac, lo conocemos como el sacrificio de Isaac, en el cual Abraham, actuando como padre, va a sacrificar a su único hijo. Si se dan cuenta de los ecos con la historia del Nuevo Testamento, el padre permite que el hijo único sea sacrificado, ¿no? En este caso hay una prefiguración, suceden cosas muy, muy, muy similares. Por supuesto, con una diferencia es que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, un ángel le coge la mano y le dice que es suficiente. Y en ese momento sabemos que Dios le permite a Abraham que Isaac siga vivo, ¿no? Mientras que en la historia del Nuevo Testamento, Cristo va y completa plenamente el sacrificio. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que Isaac prefigura el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, esto es lo más interesante para mí, ¿no? Este es uno de las historias más bonitas de la Biblia. Es una historia donde hay claramente una prefiguración, pero, ojo con esto que les voy a decir, pero en ningún lado la Biblia dice que Isaac es un tipo de Jesús. Es simplemente una cosa que uno ve, cuando uno va y lee el texto y dice, sí, hay una relación, miren que está hablando de padre, padre, hijo único, o hijo único versus hijo unigénito, y siempre en el Nuevo Testamento se excede, se mejora, se perfecciona eso que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento se completa el sacrificio, en el Antiguo Testamento no se completa el sacrificio. Entonces, aquí vamos a tener algo muy interesante. Muchos protestantes van a decir, sí, hay como una relación, pero yo no hablaría de tipología. Y ahí, ¿por qué? Porque, como les digo, la Biblia no es explícita en que eso es un tema tipológico, o sea, no es explícita en cuanto a que relaciona o diga Isaac es un tipo de Cristo o algo por el estilo. Entonces aquí ya nos empezamos a mover a una área donde ya muchos protestantes empiezan a sentirse incómodos, donde vamos a ver que la tipología es implícita, es decir, está allí, la podemos ver, pero la Biblia no dice específicamente aquí es una tipología o no expresa esa correspondencia tipológica como tal, pero uno la puede ver. Uno va y lee el texto y dice, está claro, o sea, el Espíritu Santo claramente inspiró la providencia divina. Lo que nos está mostrando es que obra en el Antiguo Testamento para prefigurar lo que va a venir en el Nuevo Testamento. Es hermoso, pero habrá protestantes que van a decir, no, yo hasta allá prefiero no ir. Pero nosotros los católicos no tenemos ningún problema en aceptar esta tipología, porque nosotros los católicos vemos con más profundidad la riqueza del texto bíblico. No nos quedamos solamente en la exégesis, en el análisis sintáctico, en el contexto histórico, sino que vamos mucho más profundo a la interpretación espiritual. Vamos a otro caso súper interesante y vamos a entrar con el arca de la alianza. Fabián, si me puedes decir cuánto tiempo llevamos, creo que... Bueno, en este caso vamos al libro de Hebreos y dice, detrás del segundo velo, refiriéndose al tabernáculo y específicamente a lo que se conoce como el lugar sagrado, detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el lugar santo, sagrado,
el cual tenía el altar de oro de incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro. Mire lo que dice. En el arca había una urna de oro que contenía maná, la vara de Aarón que retoñó y el pacto. Ok, entonces habían tres elementos. Vamos a ver gráficamente lo que nos está diciendo ese texto de Hebreos 9:3-4. Si quieren, ustedes lo pueden ver en sus Biblias. Es que dentro del arca de la alianza había tres, eh, tres elementos. Por un lado, las tablas de la alianza, aquí las ven. Por otro lado, la vara de Aarón, perdón. Y por otro, la urna de maná. Entonces, uno puede demostrar claramente que ahí hay otra tipología. Es hermoso, ¿no? O sea, esos tres elementos prefiguran algún aspecto de la misión de Cristo. Él es la nueva ley, Cristo es la nueva ley, Cristo es el sacerdote de la orden de Melquisedec, por eso él es la plenitud de esa vara de Aarón que representaba el sacerdocio levítico, Cristo representa el sacerdocio de la orden de Melquisedec, y tenemos la urna de maná, sabemos que Cristo, él mismo es el pan de vida, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra tipología muy, muy interesante, porque la Biblia, Hebreo no nos dice, Cristo prefigura los elementos del Arca de la Alianza, pero podemos ver clarísimo que es así. Y hay protestantes que efectivamente van a aceptar esa tipología. No todos, porque no es explícita, porque en el Nuevo Testamento no se dice explícitamente que Cristo representa esos tres elementos, pero es obvio que hay una relación, ¿no? Entonces, ese es un caso en el cual la tipología lo va a llamar implícita. Recuerden, implícita es que no está expresamente definido en un texto del Nuevo Testamento, sino que nosotros vemos, casi que como decimos, conectamos los puntos, ¿no? Entonces decimos, ok, aquí se ve esa correlación. Entonces, esta es una tipología implícita de Cristo. Algunos protestantes la van a aceptar, otros no, y todos como católicos vamos a aceptarla sin ningún problema. Y ortodoxos también, los ortodoxos también tienen una lectura tipológica muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos demostrar que hay una tipología? Miren, por ejemplo, Romanos 8:2 nos dice que Cristo es la nueva ley. Hebreos 9:11 nos dice que Cristo es el sumo sacerdote. Y Juan 6:35 nos dice que Cristo es el pan de vida. Por lo tanto, podemos concluir que aquí hay una tipología, de forma que el Nuevo Testamento es, o mejor dicho, el Antiguo Testamento es explicado por el Nuevo Testamento. Y estas cosas que parecían oscuras, que no se entendían, ahora las podemos entender mejor, son explicadas por el Nuevo Testamento. Entonces, estoy viendo un comentario de Margle Márquez, si lo puede poner Fabián, dice, este tipo de cosas o lenguaje me ayudaron mucho a entender varias cosas al hacer este tipo de relación, exactamente. Y es maravilloso cómo Dios se vale de todo recurso literario para revelarnos su verdad. Ese es el punto que nosotros vamos a decir. Es el Espíritu Santo en toda su riqueza, aquel que reveló estas cosas, que puso esas señales en el texto sagrado. Y bueno, eso es algo muy, muy bonito, ¿no? Entonces viene una pregunta muy interesante. Ve aquí el protestante, aquí un protestante les puede decir a ustedes, ok, está bien, acepto que Jesús era el equivalente a la vara de Aarón, a la urna de maná, a las tablas de la ley, que Jesús era, o que ellos prefiguraban a Jesús, ok, protestante les puede decir, de acuerdo. Entonces viene una pregunta que uno puede hacer, si Jesús representa el contenido del arca, entonces, ¿quién representa el arca? Porque una cosa es el contenido y otra cosa es el contenedor. El contenedor en este caso es el arca de la alianza. ¿Quién representa el arca? Entonces aquí el Nuevo Testamento nos va a dar unas pistas.
Y una de esas pistas la encontramos en Lucas 1, 41, 42, que dice, y aconteció cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó, la palabrita en griego anafoneo, muy interesante porque solamente se utiliza esa palabra en el Antiguo Testamento cuando se habla, cuando se habla del Arca de la Alianza. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, imagínense allí como que uno visualmente ve esa arca de la alianza. Esa arca de la alianza pareciera que hay una relación. Si Jesús es el contenido del arca, entonces el arca pareciera ser o tener una gran relación con María, ¿no? Entonces, uno de los temas que nos ayudan a entender que hay efectivamente una tipología es cuando vemos alguna relación que hay o algunas relaciones, algunos eventos que se narran o que particularmente que se narran en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, con el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, algún tipo de referencias que parecieran o debe, para un protestante sería la única forma de explicarlas, es decir, que son casualidad, ¿no? Miren, por ejemplo, esta Lucas 1:39 dice, en estos días se levantó María y fue deprisa a una ciudad en la región montañosa de Judá. Entonces, mire, cuando pongo algo en rojo, tiene su relación en rojo, azul y verde. Entonces David se levantó y partió de Balá de Judá para subir desde allí el arca de Dios. Vemos Samuel 6:8. ¿Cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Dice en Samuel. En Lucas dice, ¿de dónde se me concede esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Samuel 6:16 dice, el rey David saltaba y danzaba delante del Señor. Y Lucas 1:41, 42 dice, aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Samuel 6:11, la segunda de Samuel 6:11 dice, el arca del Señor se quedó en la casa de Obed-edom durante 3 meses. Y en Lucas 1:56 dice que María se quedó con ella como 3 meses y regresó a su casa. ¿Cómo va a explicar un protestante eso? ¿Va a decir que todo es casualidad? Tenemos también otro elemento, él usa una palabrita griega que se llama episquiazo, donde cuando el ángel le dice a María, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá. Esa palabrita episquiazo que aparece allí, esa de te cubrirá, es una palabra que aparece en Éxodo 40, en uno de los últimos versículos, exactamente cuando la presencia de Dios va a bajar, se utiliza esa palabrita episquiazo que se coloca encima del tabernáculo, encima, por supuesto, del arca de la alianza y cubre el arca efectivamente en ese pasaje. Así que hay muchas coincidencias que tendría uno que simplemente decir que son coincidencias, pero pues efectivamente el Espíritu Santo no las inspiró, lo cual es un poquito absurdo si ustedes piensan en que el autor verdaderamente de la Escritura es el Espíritu Santo. Pareciera que esas alusiones textuales pareciera que tienen un sentido, ¿no? Y lo más interesante es que parecen vincular el arca de la alianza con la bendita Virgen María. Entonces, si uno acepta que efectivamente esas alusiones textuales nos indican que San Lucas estaba pensando en la Virgen María como la nueva arca, tenemos un salmo como el Salmo 132:8 que dice, levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Ese es otro texto muy interesante porque este es un texto mesiánico. Si Jesús, nuestro Señor, se va a levantar, se levanta de la tumba y asciende, este texto nos dice que el arca va a ir al lugar de reposo con él. Si Jesús asciende al cielo, ese es su lugar de reposo, por lo tanto, él y el arca de su poder van a estar ambos en el cielo, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, que esta relación, esta tipología, no es que nos la estemos inventando, los padres de la iglesia vieron esas relaciones. Miren el sitio de Jerusalén, este texto dice, levántate, Señor, a tu reposo, tú y el arca de tu santidad, la Virgen, Madre de Dios, evidentemente, pues si tú eres perla, lógicamente ella es el arca o concha, si tú eres sol,
cielo necesariamente será llamada la Virgen, pues si tú eres flor inmarchitable, luego la Virgen será árbol de incorrupción, huerto de inmortalidad. Aquí vemos la relación, o Ezequiel está tomando ese texto y básicamente asociándolo a María como el arca de la alianza. Tenemos también a un padre de la iglesia muy reconocido, San Juan de Damasco, diciendo: hoy la santa arca viviente de Dios vivo, aquella que llevó a su propio hacedor dentro de sí misma, viene a descansar en el templo del Señor, un templo que no ha sido hecho de manos. David, el ancestro suyo y de Dios, salta de alegría. ¿Sí ven? Esa es una alusión al texto, a estas relaciones textuales, estas correlaciones que existen en el texto de San Lucas, capítulo 1, con la segunda de Samuel. Así que esto no es un invento católico. Y para finalizar, vemos que en el libro del Apocalipsis existe este ejemplo. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Imagínense lo interesante. Este texto del Apocalipsis, acuérdense que el Apocalipsis no tenía corte, no tenía capítulos. Sí, cuando se escribió el tema de los capítulos es un invento o es una adición del segundo milenio de la cristiandad, es cuando se añaden los capítulos. Originalmente no habían. Y qué interesante, qué casualidad, apenas se habla del arca, el siguiente texto en la carta del Apocalipsis es este, donde dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de estrellas. Nosotros lo vemos como la bendita Virgen María. Así que para nosotros, los católicos, existe una tipología entre el arca y María, y si el arca está en el cielo, en el lugar de reposo, como dice el Salmo 132:8, es porque Jesús la llevó al cielo, porque eso es exactamente lo que proclama ese salmo. Entonces, hasta aquí la historia parece tener muchísimo sentido, pero ¿qué va a pasar? Es muy probable que cualquier protestante con el que ustedes salen vaya a rechazar este ejemplo tipológico. Para mí no tiene sentido que lo rechacen, pero ellos lo van a rechazar generalmente con este argumento. Ellos van a decir: no, no lo acepto, porque esa tipología no habla de Cristo, y yo solamente acepto las tipologías de Cristo. Por eso les hacía yo este cuadrito, porque el protestante en general promedio no tendría mayor problema con aquellas tipologías que caigan en este cuadrante 1. Aceptaría algunas, la mayoría de las que aparecen en el cuadrante 3, pero muy seguramente va a rechazar aquellas tipologías que caigan en el cuadrante 4. ¿Cuál es el cuadrante 4? Son tipologías implícitas, es decir, el texto no dice específicamente, en el texto bíblico no hay una conexión explícita donde San Lucas diga: la Virgen María es el antitipo del arca de la alianza. O sea, ese texto no lo tenemos. Y eso pareciera la prueba que quisiera un protestante promedio. Pero la Biblia no funciona así, la Biblia no funciona en ningún lado. La Biblia nos habla de que para creer algo tiene que estar explícito, porque hay cosas que creemos que no están explícitas en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes vean esto, que entiendan cómo es la tipología y entiendan que ellos van a tener un problema para aceptar ciertos elementos tipológicos, lo cual no tendrá sentido, no tiene sentido, porque van a tener que aceptar algunas tipologías que están implícitas, que hablan de Cristo, están implícitas y son casi que imposibles de negar, ¿no? Entonces la pregunta es: si aceptan las tipologías de Cristo, que están implícitas, ¿por qué no aceptar otras tipologías que el Espíritu Santo inspiró al autor cuando escribió este texto sagrado, pero que no necesariamente hablan de Cristo, sino de otros que son parte del plan de salvación, en este caso la bendita Virgen María? Entonces, ese es el tema que creo yo hay que tener en cuenta a la hora de hablar.
Y créame que cuando uno entiende esto, le queda mucho más fácil, porque de nuevo, al final del día, la pregunta que uno va a hacer es, ¿por qué acepta cierta tipología y otras no? Si al final del día es el mismo Espíritu Santo el que las puso en el texto sagrado. Para terminar, yo pienso que este tema nos permite hacer lo que en mi opinión es la pregunta del $1.000.000. La pregunta del $1.000.000. Si yo tengo una tipología y los padres de la iglesia afirman esa tipología y el magisterio de la iglesia afirma esa tipología, entonces un protestante que quiera negarla, ¿con qué autoridad va a negar? ¿Con qué autoridad me va a venir a mí un protestante a decir, no, esa tipología no la acepto? Su propia autoridad, su propia opinión, puede ser un académico, no me importa, porque al final del día el que inspira el texto es el Espíritu Santo. Y si la iglesia, que realmente tiene el poder de atar y desatar, que es la columna y el sostén de la verdad, nos dicen que esa técnica es una técnica válida, nos afirma que es la interpretación correcta, creo que nosotros tenemos ahí una gran ventaja porque tenemos la autoridad de la iglesia que nos ayuda a confirmar que esas conexiones que vemos efectivamente son válidas y nos permiten sacar conclusiones con respecto al texto. Como una conclusión que es la de que la bendita Virgen María fue asunta al cielo y que efectivamente eso lo podemos sostener, afirmar y soportar con el mismo texto bíblico. Ok, hasta aquí creo que llega mi tiempo, pero veo algunas preguntas muy interesantes. No sé, Fabián, si podemos comenzar. Sí. Sí, Hugo, muchas gracias. Muy buena. Y antes que, bueno, ya Rigo aquí nos pone la primera pregunta. ¿Cuál es la tipología más temprana sobre María y por quién? Bueno, las que yo conozco y en mi opinión son unas tipologías maravillosas, son las de Justino Mártir, del siglo II, muy temprano, y de Ireneo de León, donde se habla de María como se habla de Eva como el tipo de María y nos dice que María es básicamente la nueva Eva. Y cuando tenemos en mente esa idea de María como la nueva Eva, podemos hablar y podemos hacer una conexión tipológica para poder argumentar que María nació, si María es el antitipo de Eva, no puede ser inferior a Eva. Si Eva nació sin pecado original, el antitipo, el que está en el Nuevo Testamento, siempre es superior. Entonces podemos decir que como mínimo, María no pudo haber nacido con pecado original. Y es exactamente esa relación tipológica que vemos en unos padres de la iglesia en una etapa muy temprana de la iglesia. Estamos hablando, Hugo, del 155, 160 en el caso de Justino, ¿no? Que claramente decía algo muy bello. Decía que así como el ángel, digamos, Eva concibió de manos de la serpiente, de la voz de la serpiente, concibió el pecado en su ser y dio a luz la muerte. Decía ella que María, de la voz del ángel, concibe y da a luz la salvación, una tipología muy bonita. E Irineo, estamos hablando de 180, y él hace una expresión también muy bella cuando dice que el nudo que ató Eva con su desobediencia, lo desató María con su obediencia. Así es. Ireneo tiene una ventaja, ¿no? Ireneo tiene una ventaja porque es aceptado que el que le enseñó a Ireneo era o conocía físicamente al apóstol Juan, ¿no? Entonces, San Policarpo, que fue el maestro, el profesor de Ireneo, está en línea directa. O sea, esto pareciera que son ideas, pareciera venir de los apóstoles, ¿no? Por la línea de sucesión que vemos tan cercana. Claro, y fíjate que está en línea porque Justino, si bien de Samaria, judío, pudiésemos decir, en todo caso converso al cristianismo, pero estudiado en el círculo también de Esmirna, lo que quiere decir que estaba también cerca de ese círculo de Juan, ¿no? Bien, sí. Dice Margle Márquez, una duda que he tenido es la relación de este tipo entre la zarza ardiente
y la Santísima Virgen María. No sé si explicará. No, yo Dice no he Mar. escuchado, a los padres de la iglesia, no he escuchado que hagan esa correlación con la zarza ardiente. No sé si tú, Fabián, la has escuchado alguna vez. Yo no había escuchado Sí, he esa escuchado que correlación. así como no se consume es la virginidad de María, haciendo referencia a la virginidad de María, al no consumirse la zarza, también María su virginidad intacta. Es la forma como algunos hacen esa asociación, es lo que he escuchado de esa tipología. Pero es, No sé quién. Sí, sí, Hugo. sí, no es teología muy fuerte, ¿no? Y no está muy presente en los padres de la iglesia, por lo que yo recuerdo. O sea, es la primera vez que la escucho. Ok. Bien. Pregunta la Forja del Creyente. Hugo, ¿qué opinas de la tipología entre María y Judith? Bendita eres entre las mujeres y sobre todo el que Judith le corte la cabeza al líder del enemigo. ¿Esto nos dice mucho sobre María o no? Sí, yo creo que ahí hay una tipología, especialmente porque María es parte de la batalla que vemos prefigurada en Génesis 3:15 en el protoevangelio, ¿no? Tenemos a María, la mujer, su simiente, y la serpiente y su simiente, ¿no? Y en Apocalipsis 12 vemos a María, que es la mujer, tomando un rol específico, la serpiente persiguiendo a aquella iglesia que sabemos que Cristo, que nace de Cristo, pero está de alguna forma, y el Concilio Vaticano ha mostrado que hay una correlación entre lo que es María prefigurando la iglesia. Entonces, yo pienso que aquí, cuando hablamos de la batalla específicamente contra el enemigo, y aquí, como tú dices, Judith cortándole la cabeza al líder del enemigo, vemos una mujer, ¿no? Y definitivamente María es parte de esta batalla, y nosotros como católicos consideramos que es un elemento fundamental en la batalla. De hecho, si ustedes escuchan a reconocidos exorcistas, como por ejemplo el padre Javier Amor o por ejemplo el padre Charles Rippenberg, ellos Okay. dicen que la bendita Virgen María es fundamental, ¿no?, en sus procesos de exorcismo. Entonces, definitivamente María es parte de ella. Ahora, hay otra relación con el arca. Si ustedes se dan cuenta, el arca de la alianza era utilizada por los israelitas siempre que iban a la batalla. Lo vemos en el ejemplo de la batalla de Jericó. Cuando estaba el arca por delante, efectivamente, generalmente los israelitas ganaban las batallas, ¿no? Y cuando esa arca se llevaba, por ejemplo, la roban los filisteos y se queda un día en el templo de, ¿cómo se dice? Damón. En inglés se dice el templo de Damon. Pero cuando la llevan al templo de los filisteos, básicamente a todos les empieza a dar enfermedades tales así que la tienen que devolver, ¿no? Entonces yo pienso que efectivamente ahí hay un elemento fundamental. De nuevo, entendido que la bendita Virgen María es una parte fundamental en esta batalla final entre el bien y el mal. Y un complemento, fíjate, Hugo, que no solamente es el caso de Judith, que es un libro deuterocanónico, sino que también tenemos el ejemplo de Yael. Vamos de pronto a contextualizar esa pregunta, porque fíjense, cuando viene la sentencia sobre la serpiente, la sentencia que da Dios es maldita entre todas las bestias del campo, entre todos los animales, y toda maldita tú, entre todas. Y también dice que te arrastrarás sobre tu vientre. Vamos a encontrar a Lucas justamente diciendo el bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cuál es la Interesante. razón cuando uno va a las escrituras, el por qué a una mujer se le ha dicho bendita entre las mujeres, que va asociado al aplastar la cabeza de la serpiente? Encontramos primeramente a Yael, mujer casada, en la que traspasa con una clavija la sien de Sísara, enemigo del pueblo. Entonces Sísara entra al campamento donde está Yael, y Yael acaba con este enemigo por la cabeza. Y le cabe que le digan entonces a ella bendita entre las mujeres, mujer casada, ¿verdad? Luego aparece Judith, mujer viuda. Va al campamento donde está Holofernes, el enemigo del pueblo, y corta la cabeza de Holofernes. Y le vale que le digan bendita tú entre las mujeres. Ambas, una casada y otra viuda, acabaron al enemigo por la cabeza. Ahora viene la Santísima Virgen, ya no viuda, ya no casada, sino la plenitud en la Virgen, en la que es la madre de aquel que aplastará definitivamente la cabeza del enemigo.
Entonces, claro que sí es una tipología, esa cortada de cabeza de Judith vendida entre las mujeres, y no solo Judith, sino también Yael. Quería anotar ese punto. No sé si hay otra pregunta, dice Pedro Mendoza. Hay ¿Por qué una, no se- bueno, Sí, vamos a ese y luego de Oliver, que también es una muy buena pregunta. Para la que sigue también es muy, muy buena. Entonces, para que la tengas en cuenta. Pedro Mendoza perfecto. dice, ¿por qué no hay el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento si hubiera esta tipología? Bueno, hay una tipología muy interesante, al menos desde mi opinión, en el tabernáculo, en el lugar sagrado. Tenemos tres elementos, ¿no? Si ustedes van y miran los elementos que se describen en el lugar sagrado, está la menorá, que es una lámpara que tiene 7 brazos, Siete, Fabián. sí, siete candelabros. Sí, sí, sí. Tenemos el pan de la presencia, que es una tablita de oro donde se ponen 12 panes, obviamente representando las 12 tribus de Israel. Se pone también, se puede poner vino, eh, y encima de los panes se coloca incienso para que esa ofrenda suba a Dios. Y también hay un altarcito de incienso en el frente. Entonces hay tres elementos. Esos tres elementos pueden relacionarse con la Trinidad. ¿Quién representa al Hijo? El pan de la presencia, ¿no? Sabemos que Cristo se convierte en el pan de vida. Hay muchas correlaciones entre ese pan de la presencia que aparece en Levítico 24 con efectivamente el, la última cena. Vamos a ver unas correlaciones, incluso el uso de palabras, una palabrita, esa memoria, cuando Jesús dice, haced esto en memoria de mí, se lo pueden encontrar en Levítico 24:7, esa palabrita en griego, anamnesis. Entonces, el pan de la presencia pareciera representar o ser una tipología del Hijo, pero tenemos una tipología del Espíritu Santo, que es la llama, la menorá, porque ahí está el fuego y ustedes ven el Espíritu Santo viniendo como lenguas de fuego en Pentecostés, ¿no? Entonces ahí hay una relación tipológica interesante entre los elementos del templo con lo que vemos más adelante y la revelación de la Santísima Trinidad. Perfecto. Fíjate que yo quisiera precisar cuando Pedro pregunta que por qué no se habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Sí se habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿no? Desde el Génesis se habla de que el Espíritu se cernía sobre las aguas. Vemos cómo eh, los profetas, los reyes, los sacerdotes eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, sí se habla del Espíritu Santo, simplemente como para dejar esa claridad. De pronto, no sé si Sí, quería hacer perfecto. mención en la Trinidad como tal, ¿no? De pronto quería hacer el mención a la Trinidad como tal. Sí, no, pero como tú dices, se habla mucho del Espíritu, lo vemos en algunas de las profecías, en Ezequiel 36, si no estoy mal, cuando dice, y les pondré mi Espíritu, o es Jeremías 31, si no estoy mal, y especialmente Ezequiel. Ezequiel 36. También uno lo ve en la historia de David, cuando Dios dice, sobre él pondré mi espíritu. Obviamente todos tenemos un espíritu, por eso nos vivimos y estamos, o sea, estamos actuando y viviendo en el mundo. Pero hay pasajes específicos donde Dios dice, en esa persona pondré mi espíritu. Entonces podemos, por implicación, saber que se está refiriendo al Espíritu Santo. Estos 70 hombres que acompañaron a Moisés para gobernar, ¿no? Entonces, cómo Dios envió también el Espíritu sobre ellos. ¿Qué decimos en el credo? En el credo cuando hablamos, qui locutus expret profetas, ¿no? Quien habló por los profetas, decimos del Espíritu Santo. Entonces, evidentemente, sí, en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo. ¿Cuáles serían algunas tipologías erróneas de los protestantes evangélicos que ellos creen? Yo pienso que una clásica, ya que lo hemos visto, es decir que Jesús es el arca de la alianza. Y aquí tenemos que ser cuidadosos. Voy a volver a mi presentación y vamos a hacer una miradita rápida al arca, porque aquí vamos a ver un error típico del protestante o de los protestantes que asumen y afirman que Jesús es el arca. Eso es falso. Vamos a ver. El arca de la alianza, realmente el arca como tal es la cajita que ustedes ven acá abajo. La tapa se llama el hilasterium
ha sido traducido de muchas formas, como la tapa de la Propiciatorio. misericordia, propiciatorio, etcétera, etcétera. Y no quiero meterme allí porque es una discusión técnica que viene del hebreo y mucho más atrás de lenguajes relacionados con el hebreo, ¿no? Pero el punto aquí es que San Pablo en Romanos 3, ahorita les digo específicamente el texto en Romanos 3, si no estoy mal es Romanos 3, 26, él va a hablar de que Jesús vino como un hilasterion, va a utilizar la palabra griega hilasterion, que se refiere específicamente a la tapa. Entonces, San Pablo está identificando a Jesús como la tapa, y la tapa tenía un Una componente finalidad. fundamental, una finalidad esencial en el día de Yom Kippur, en el día de la purificación, que era una vez al año. Entonces, San Pablo está haciendo esa relación tipológica, ¿no? Entonces, podemos decir que efectivamente Jesús es la tapa del arca. Jesús representa los componentes del arca, que como vimos son tres, pero el error de los protestantes es decir que Jesús es el arca. Lo que tiene sentido es que Jesús sea los componentes, la urna de maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, pero aquí viene la pregunta del millón, es lo que tiene más sentido es que el arca como tal, la que carga, la que lleva a Jesús, es María. Entonces, creo yo que hay una confusión en muchos protestantes cuando tratan de hacer tipología y afirmar que Jesús es el arca. Yo pienso que no tiene mayor sentido, porque entonces Jesús sería el contenedor y el contenido, lo cual no tiene sentido. Así es, de acuerdo. Otra pregunta, dice Juan Hernández. ¿Hay tipologías que nos presenta la Santa Tradición y si debemos creer? Bueno, hay una tipología que nos presenta la tradición. Hay dos fundamentales que yo creo que debemos creer. La primera es que María es o mejor dicho, que el arca es la prefiguración de la bendita Madre María, y es al menos en mi opinión, es un elemento fundamental para poder defender el dogma de la ascensión. Lo vamos a hacer desde la vía tipológica, que es absolutamente válido. Yo sé que los protestantes van a rechazarlo, pero la pregunta entonces va a ser, ¿quién tiene la autoridad para interpretarlo? ¿Ok? Y hay otra que es fundamental, y hay una tipología entre Mateo 16, cuando Jesús se refiere a Pedro y le dice que él es la roca y que sobre él va a establecer su iglesia, pero adicionalmente le dice que le va a dar las llaves y le va a dar el poder de atar y desatar. Si uno se va a Isaías 22, 22, hay unas correlaciones textuales en las cuales ¿cómo se dice Eliakim? Se dice en español, y me perdonan porque yo generalmente leo Eliakim. Entonces, Eliakim. se van a Eliakim siendo una prefiguración de Pablo, de Pedro, que es de alguna forma el primer ministro, el representante del rey. Ahí vamos a ver un evento donde se ve al rey determinando quién va a ser su representante y dándole poder específico sobre el reino, dándole en lugar del poder de atar y desatar, le va a decir que las puertas él las va a poder abrir y cerrar. Entonces, ahí vamos a ver dos tipologías que debemos creer. Esa, Isaías 22, 22. Y tenemos también la de la bendita madre, que es la tipología del Arca de la Alianza. Ok, muy bien, Hugo, muchas gracias. Dai Collantes pregunta, ¿cuáles son para los protestantes los elementos más difíciles de relacionar en la tipología del maná del desierto como prefiguración de la Santa Eucaristía? Bueno, ellos van a tratar de negar todas esas prefiguraciones, pero no solamente está esa, también está el hecho de que la Pascua judía representa un sacrificio, y solamente cuando comemos, o sea, cuando se come ese sacrificio en el Éxodo, es cuando ellos pueden salir a la tierra prometida, ¿no? Entonces, de alguna forma, el comer el cordero es lo que le permite a las personas culminar, completar el sacrificio y en la liturgia para que ellos puedan efectivamente ser redimidos. Entonces, nosotros vamos a ver que en la misa, de alguna forma, estamos comiendo el Cordero de Dios, que es aquel que nos libera. Entonces, hay mucha tipología con respecto, por ejemplo, el maná del cielo es una tipología, por supuesto, de la Eucaristía. Hay muchos elementos tipológicos en ambos,
Pero para el protestante promedio es difícil relacionar por la sencilla razón, como les mostraba en mi cuadrito, de que no son tipologías explícitas y todo lo que sea para ellos implícito, como lo vemos, Fabián, si lo pueden mostrar en la pantalla, todo lo que sea implícito, todo lo que esté aquí en este cuadrante o en el cuadrante 2, 3 y 4, para ellos va a ser difícil de aceptar. Ellos van a tratar de aceptar solamente lo que sea explícito y hable de Cristo, lo cual es simplemente una posición arbitraria, porque la Biblia nos dice que no aceptemos tipologías que no sean solamente de Cristo, ¿no? O que aceptemos tipologías que sean solamente de Cristo. La Biblia no dice eso en ningún lado. Correcto, muy bien. ¿Algún padre ha usado el caso de Elías, tipo de Cristo, y Eliseo, quien recibe el manto y su espíritu para hablar del papado por la relación entre Cristo y Pedro? Puede ser, no lo he visto, pero pareciera que hay una relación interesante allí, pero no lo he visto particularmente en los padres. No sé, Fabián, si tú la has visto. No, yo esa no la he visto. Fíjate que hay otra que yo pensaría que es más directa y es la de Moisés y Josué con Jesús y Pedro. Porque toda la vida de Moisés es una tipología de la vida de Cristo. El contexto en el que nace Moisés con una sentencia de muerte, ¿no? Todo niño varón había que matarlo. La sentencia de Herodes respecto de Jesús en su nacimiento, todo niño menor de 2 años había que matarlo. Eh, Moisés escoge a 12 espías, después escoge a 70 para que la ayuden a gobernar. Jesús escoge 12 apóstoles, después 70 para mandar de dos en dos. Moisés se transfiguraba, su rostro resplandecía, Jesús se transfigura. El primer milagro en cuanto a las plagas de Moisés convierte el agua en sangre, Jesús convierte el agua en vino. Y venía al punto específico de los 12 apóstoles, ¿verdad? Moisés escoge de entre los 12 espías que había escogido a uno, que se llamaba Oseas. Atención a esto, le cambia el nombre de Oseas y le pone el nombre de Josué. Cambia el nombre y lo pone al frente para que lleve a su pueblo hasta la tierra. Lo que hace Jesús después de escoger a sus 12, también a uno le cambia el nombre de Simón a Kefas, a Pedro, y lo pone al frente para guiar al pueblo. Entonces, tiene relación, ¿no? Tiene relación esa tipología de Moisés, Josué, Jesús, Pedro. Bueno, yo creo que vamos a tener que dejar aquí ya. Me está Sí, marcando el timer aquí en la casa. sí. Ok, bueno, no, Hugo, muy agradecido contigo por esta charla. También invitamos a la próxima charla, que es el jueves, que va a coincidir con la solemnidad de la Asunción. Va a estar nuestro querido hermano William Albrecht presentando precisamente la Asunción de la Santísima Virgen. Entonces, a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, hora de México, próxima charla, William Albrecht, el jueves, no el lunes, el jueves, sobre la Asunción de la Santísima Virgen María. Hugo, no sé si quieras despedirte con algunas palabras, invitando al pueblo católico a continuar en la formación, lo que desees adelante para concluir. Sí, no, yo creo que hay que seguir formándonos, eso es muy importante. Yo particularmente ahorita estoy muy enfocado en el tema del abandono a la voluntad divina, estudiando las enseñanzas de San Claudio la Colombier, haciendo la novena del Padre Dolindo, y viendo enseñanzas muy bonitas que tiene la iglesia, como por ejemplo de Santa, en inglés se dice Jeanne de Chantal, no sé cómo se pronuncia en español, no sé, Fabián, si conoces esa santa. Es una santa católica de la época de San Francisco de Sales, entonces estoy muy enfocado en eso, y para que estén pendientes de mi canal, porque vamos a profundizar un poquito en ese tema, que es un tema absolutamente fascinante, y para aquellos que no conozcan al padre, la obra del padre Claudio la Colombier es, al menos en mi opinión, una de las obras más lindas que hay dentro de la teología católica, ¿no? Excelente, Hugo. Muchas gracias. Bueno, hermanos, un abrazo a todos, una feliz noche y hasta el jueves. Entonces nos vemos Dios mediante. Un abrazo a todos y feliz noche. Dios los bendiga.
Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Oh, maravilloso eres tú, maravilloso eres tú, maravilloso